buenas tardes, el tercer canal, el informativo del mediodía. Hemos llegado hasta aquí, hasta el Parque de la Constitución en San José del Guaviare, selva amazónica colombiana. Lamentablemente no son buenas noticias. Desde la madrugada de hoy, el equipo periodístico, la redacción del tercer canal, ha empezado a recibir información lamentable que da cuenta de la guerra, que da cuenta de un bombardeo en la vereda Buenos Aires del municipio de Calamar, departamento del Guaviare. Y lamentablemente no son buenas las noticias. Desde las 5 de la mañana empecé a recibir información de diferentes organizaciones sociales, por una parte, de organizaciones internacionales, ONGs que trabajan aquí en la zona del Guaviare y que hasta el momento han pedido total confidencialidad. La lista que tiene el tercer canal, que estamos confirmando, pero reitero, una fuente de alta fidelidad, nos ha enviado la siguiente lista con los siguientes nombres: Samir Sebastián Navarro Esguerra, con tarjeta de identidad 111-796-2940, nacido el 23 de enero del 2005 en San Vicente del Caguán, Caquetá, edad 16 años. Rosa Marina Jaramillo, nacida en San Vicente del Caguán, edad 9 años. De la vereda Puerto Cachicamo, del departamento del Guaviare, municipio de Calamar, Zaira Ruiz Guerrero, tarjeta de identidad, nacida en San José del Guaviare, 26 de agosto del 2007, edad 13 años. Karen Nayerli Chávez Triana, identificada igualmente con tarjeta de identidad, nacida en Villarrica, Tolima, 21 de abril del 2005, nacida, edad 16 años. Wilder Andrés García Zorza, identificado con tarjeta de identidad, nacido en La Macarena Meta, 20 de junio del 2002, edad 19 años. José David Macías Díaz, identificado con tarjeta de identidad, nacido el 26 de agosto del 2007 en San José del Guaviare, edad 13 años. Como ustedes se vienen a dar cuenta, solamente hay dos mayores de edad, recién de 19 años, jóvenes, y la mayoría de los nombres que estoy leyendo son menores de edad entre 9, 11 y 13 años. Esta lista me acaba de llegar, me acaba de ser enviada. Igualmente estamos también en el proceso de confirmación, pero insisto, hemos cruzado información con diferentes organizaciones sociales, líderes sociales, exfuncionarios del departamento del Guaviare que están confirmando, pero que, y esto me llama la atención, se tiene mucho miedo en este momento por confirmar, pero lo que era un secreto a voces en el departamento y en diferentes organismos humanitarios era que el bombardeo habría cobrado la vida mayoritariamente de menores de edad. Hemos tratado de hablar con la Defensoría del Pueblo. Yo le pido al Defensor del Pueblo que se pronuncie ante estos hechos, que confirme o desmienta, pero que se pronuncie sobre estos hechos. Hemos tenido conocimiento que el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, hizo presencia ya aquí en San José del Guaviare, que se entrevistó con algunas familias en la mañana de hoy, pero como les digo, alcanzamos a llegar, pero no hemos tenido oportunidad todavía de, telefónicamente nos confirmaron datos, alcanzamos a recibir la lista de estos menores de edad, que presumiblemente son los desaparecidos, que presumiblemente habrían muerto en el bombardeo, pero hay otros indicios, otras informaciones de fuentes que no quieren dar la cara en ese momento, que nos aseguran que estamos hablando del bombardeo donde murieron y perdieron la vida 14 menores de edad. Vale la pena decir que el bombardeo se habría llevado a cabo esta vereda dentro del Parque Natural de Chiribiquete. Estamos hablando que esos son días de río, de marcha, y solamente allí se puede llegar en río, caminando o en helicóptero.
para llegar a constatar el sitio del bombardeo, pero lo que genera el bombardeo inmediatamente y la desaparición de los niños durante días es que las familias empiecen a preguntar, empiecen a indagar y se empiece a constatar en medicina legal, a cruzar los nombres de las personas que habían sido reportadas como personas que habrían perdido la vida en estos sitios y empiezan a revelarse, empieza a brotar la historia, a revelarse de que serían menores de edad. El tercer canal, lo he venido diciendo, se lo he venido diciendo al país, a un presidente que prefiere y que vive más en Venezuela, interesado por la vida de los venezolanos, que es respetable, pero a usted, señor presidente, lo elegimos los colombianos para que gobernara Colombia. Y lo hemos venido denunciando desde el mes de septiembre, el recrudecimiento del reclutamiento forzado de menores, tanto por disidencias de la FARC como por grupos paramilitares, las autodefensas gaitanistas de Colombia. Lo pudimos evidenciar y denunciar en Río Sucio, Chocó, en Vallasolano, Costa Pacífica, y lo hemos dicho que también está sucediendo en el Cauca y en otras zonas del país. Sin embargo, en la agenda informativa no aparece todavía como gran alarma, como gran tema en este momento, motivo de preocupación del país, el reclutamiento forzado de menores. Ojalá yo sea el equivocado al dar esta noticia. Ojalá me esté equivocando con lo que estoy diciendo. Pero es urgente que la Defensoría del Pueblo, que tenemos entendido ya tiene la información, se pronuncie al respecto. Se pronuncie el ministro de la Defensa, el doctor Diego Molano. Realmente, ¿a qué se bombardeó el 2 de enero aquí en el departamento del Guaviare? Y estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias de hacer tristes la paz en una Colombia donde empiezan a hacer carrera, lamentablemente, bombardeos a niños, porque actores ilegales indiscriminadamente están reclutando menores de edad en Colombia, porque hicieron trizas la paz. Si no hubieran hecho trizas la paz, seguramente las energías de este país, de esta nación, estuvieran dedicadas a garantizar educación, universidad, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Estamos nosotros atentos a que se confirme justamente por parte de las fuentes oficiales, porque todo lo que se está manejando hasta el momento y desde esta mañana han sido informaciones de padres de familia que estarían incluso aquí en San José del Guaviare, en Villavicencio, buscando a sus hijos que estarían en edades entre los 14, 15, 16 e incluso menos. Hablan de niños de hasta 12 años de edad que estarían en medio de ese bombardeo y que habrían perdido la vida. Se han conocido, digamos, trinos de diferentes fuentes, pero también organizaciones que desde el departamento de Caquetá están pidiendo pues justamente una confirmación de esa noticia, si fue realmente como pasó, si hubo esa afectación sobre todo en menores de edad y que estaban, digamos, en medio del campamento cuando se bombardeó el pasado 2 de marzo. Desde aquí, desde los medios de comunicación locales, nosotros hemos estado muy atentos, sobre todo haciendo ese llamado también, porque cuando se dio a conocer esa información el pasado 2 de marzo, fue muy temprano, en horas de la mañana, cuando el ejército trinó que estaban en combates justamente con las disidencias de las FARC de Gentil Duarte en este sector de inmediaciones del río Ajajú. Eso es en límites del departamento del Guaviare con el departamento de Caquetá. Estábamos atentos a la noticia y lo que se hace, digamos, más en la medida que avanza el día, es que se anuncia una rueda de prensa desde Villavicencio, cosa que por supuesto nos llamó la atención también acá desde el departamento del Guaviare, pues ya que estando un poco más cerca a San José del Guaviare, donde también se han hecho muchas ruedas de prensa y se confirman muchas informaciones importantes, pues lamentablemente se hizo desde Villavicencio. Estuvo difícil poder acceder a esa rueda de prensa, no hubo una transmisión en vivo en la que pudiéramos nosotros participar y no se conocieron tampoco material fotográfico de justamente esa rueda de prensa o esa noticia, como se da normalmente cuando es una noticia tan de grande envergadura y sobre todo un golpe tan importante a las disidencias de las FARC. Laura, tenemos entendido que también has desplegado tu equipo de redacción, que está llegando información sobre el alcalde de Calamar, sobre líderes sociales de Cachicamo, como tú bien lo dices, de familiares que darían cuenta, por lo menos hasta ahora. Yo manejo la información de la morgue de medicina legal de Villavicencio, donde ya estarían unos cuerpos. Esa información que está llegando fragmentariamente, ¿qué te permite decir a ti?
Eso lo que nos permite, nos dan unas listas de unos jóvenes, dan cuenta de al menos 13, 12, 20, 18, 16 años. Acá nos mencionan algunos nombres, incluso con números de identidad de personas, digamos, esos niños niños y jóvenes que estarían en medio de las víctimas y de la lista, que seguramente tú también ya estás manejando. Esas víctimas serían pues parte de lo que hasta el momento, tanto líderes del sector como también los padres de familia que están en Villavicencio, justamente pidiéndole a las autoridades, pues, ¿qué pasó? Muchos han podido identificar ya algunos cuerpos, nos dicen... Lo que confirmaría la noticia. Nos dicen de seis cuerpos de niños, digamos, de esos padres de familia que estarían en este momento confirmando esas víctimas en Villavicencio, y otros que no saben dónde están sus hijos. Acabamos de llegar aquí a Villavicencio, capital del departamento del Meta, 4 horas, un poquito más, desde San José del Guaviare, maratónica la carrera que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? De establecer la verdad. De eso se trata, de establecer la verdad, de buscar a los testigos, de buscar a las familias que nos van y nos pueden contar y dar cuenta que efectivamente están buscando a sus hijos menores de edad, que ya sabemos y establecimos que en la morgue de Villavicencio hay al menos 4 cuerpos de menores de edad ya identificados que murieron en dicho bombardeo, que hay otros 2 cuerpos sin identificar, que parece que hay otros cuerpos en las poblaciones de Granada, de Acacías, en fin. En este momento estamos buscando la casa de una de las personas que ya se comprometió con nosotros a hablar, que dijo que efectivamente había acompañado a las familias y que tiene información para que nos corrobore lo que sucedió desde el día 2 de marzo en la vereda Buenos Aires del municipio de Calamar, departamento del Guaviare. ¿Qué sucede? Que entre más días pasan, la verdad desaparece, la verdad se acomoda. Según el libro de la guerra, Sun Tzu dice en el arte de la guerra que el arte de la guerra es el engaño. Y precisamente para los periodistas, el arte del periodismo está develar los engaños, descubrir los engaños. Logramos contactar al final de la noche en esa carrera periodística siempre por la verdad, por una parte de la verdad, descubrir los hechos, los elementos. Dimos por fin con Egberto Daza, defensor de derechos humanos del departamento del Meta, conocido ya por las comunidades campesinas, sobre todo en las zonas de conflicto armado, en las zonas del Meta y del departamento del Guaviare. Egberto, defensor de derechos humanos, confirmada la noticia, hubo bombardeos y hay menores de edad muertos en medio de ese bombardeo. Sí, muy buenas noches para todos y la mala audiencia. Relativamente sí, es confirmado el bombardeo que hubo hoy 8 días precisamente en el Guaviare, en el municipio de Calamar. Personalmente el día de ayer acompañé a 3 padres de familia que vinieron a reclamar a sus hijos y pudimos confirmar que ahí estaban los cuerpos de sus hijos y son menores de edad. ¿Cuántos cuerpos vio usted y en dónde estaban exactamente? Hasta el momento no los hemos visto personalmente, porque no los han dejado ver ni a las familiares ni nada, solamente están esperando que Medicina Legal autorice y la Fiscalía autorice las entregas, y los entregan creo que en el día de mañana, pero no los dejan ver, los van a entregar directamente a la funeraria y los van a echar en un ataúd. ¿No? Los padres no han podido ver, saber si son sus hijos o no son. Dicen por la identificación que son los hijos de ellos, pero realmente ellos no lo han podido ver. En el día de hoy tuvimos la entrevista con otros 3 familiares, pero que realmente no pudieron, dijeron que no estaban los cuerpos ahí, pero que en los listados aparecen los comentarios con nombres propios y números de tarjetas de identidad de sus hijos, pero hoy no los encontraron en Medicina Legal. Pasan las horas y tenemos elementos para decir que allí murieron menores de edad. Pasan las horas y tenemos elementos para reconfirmar una denuncia que ha venido haciendo el Tercer Canal, que en Colombia hoy hay una pandemia silenciosa que se llama el reclutamiento forzado de menores por diferentes grupos armados. A lo largo del día, a lo largo de la mañana he recibido
entrevistas de diferentes medios de comunicación, donde la pregunta constante es que cómo yo me enteré de esta información. Yo invitaría, y sigo insistiendo en esto, urgentemente a que los medios de comunicación lleguen al sitio de los acontecimientos. Ese sitio es la vereda Buenos Aires. La vereda Buenos Aires queda a 7 horas de San José del Guaviare. Como estamos en invierno, los que conocemos y hemos trasegado la Colombia profunda sabemos que cuando llueve en la Colombia profunda, las carreteras son un desastre. Puede ser de 7 a más horas llegar por carretera hasta la vereda Buenos Aires. Y hay otra vía, que es avioneta desde Villavicencio hasta Miraflores, Guaviare, y tomar lancha por el río hasta Buenos Aires. Allí tendremos una imagen que le hace falta hoy al relato, la imagen que es el ABC del periodismo, llegar hasta el sitio de los hechos, ¿no es cierto? La magnitud del bombardeo, que me dicen a mí que el radio de expansión del bombardeo y que el cráter es grandísimo, que fue un bombardeo de varias horas. Allí hay familias, allí hay testigos, hay que llegar hasta allá. Pero claro, yo lo digo con la mayor humildad, pero también con la mayor dignidad, respeto y verdad. El tercer canal hoy no tiene posibilidades de llegar hasta allá, pero en Colombia hay grandes medios de comunicación que pertenecen a grandes grupos económicos, que fueron financiados con auxilios de la pandemia en estas últimas horas, en estos últimos años. Y seguramente ellos tendrán recursos y deben estar contratando las avionetas, los helicópteros para llegar hasta el sitio de los acontecimientos y poderle brindar a Colombia la verdad de lo que sucedió allí, para fortalecer la democracia, para fortalecer las mismas Fuerzas Armadas. Yo no dudo que en este momento deben estar llegando allá los periodistas. Ojo, pero eso sí, ojo, colegas, no se vayan a ir en helicópteros del ejército. Esto no es ninguna animadversión a las fuerzas militares, ni que se me vaya a interpretar de esa manera, ni me faltaba. Sino lo que pasa, queridos colegas, es que si usted se sube en un aeropuerto, en un helicóptero militar, y se baja en la zona de los hechos de un helicóptero militar, el campesino y la campesina, el joven, el testigo va a decir, ellos vienen seguramente con una parte interesada en los hechos. Y en las zonas de la Colombia profunda, a los actores armados, llámese disidencias, llámese paramilitares, llámese guerrilla, la gente les tiene miedo. Y es más, después de un hecho como estos. Entonces yo confío que otros medios de comunicación poderosos de los grandes grupos económicos de este país, pues terminen la tarea que este medio alternativo humildemente ha iniciado en las últimas horas. Desde lo humano, desde mi alma, desde mi corazón, como ser humano, como humanista, ojalá me esté equivocando con la información que he dado. Pero pasan las horas y los hechos me permiten decir que se va confirmando la triste noticia. Y para confirmar y para seguir elaborando, dándole los elementos a construir la verdad, porque la verdad es muchas cosas. Yo no me atrevo a decir que tengo la verdad, sino que el periodismo aporta y da elementos para que cada uno, y en este caso la opinión pública, se haga una verdad. Y en ese sentido me encuentro hoy con una mujer que yo admiro, de muchos años nos hemos conocido, con Islena Rey Rodríguez. Nosotros nos enteramos, nosotros quiero decir la ciudadanía en general, nos enteramos del bombardeo precisamente por los mismos militares. Escuchamos la alocución del general Flores, Raúl Flores, donde anunció que habían sido dados de baja 10 guerrilleros disidentes en el sitio, en el municipio de Calamar, Guaviare. Y bueno, eso fue el martes de la semana anterior, el martes 2 de marzo, y todos los días pues salían en entrevistas por las emisoras nacionales y regionales, aluciendo pues a que estos disidentes habían sido dados de baja.
Finalmente, a los 4 días, o sea, el sábado de esa misma semana, recibí llamadas directamente de familiares de los niños, niñas menores de edad, donde me decían que ellos habían escuchado los nombres de sus hijos e hijas que habían caído ahí en ese criminal bombardeo. Y empezamos a conversar y que ellos querían, pues, que también sabían que los habían traído a medicina legal aquí en Villavicencio y que querían era que les entregaran los cuerpos, o mejor, lo que había quedado de sus cuerpos, para darles cristiana sepultura en el sitio donde ellos habitaban. Así que el lunes de esta semana nos reunimos justo aquí en nuestra corporación y interlocutamos, generamos una reunión con el Ministerio Público, directamente con el personero del Meta, y también a nivel virtual con la Cruz Roja Internacional, y empezamos a conversar y efectivamente ellos me narraron, ellos y ella, los familiares, lo que sabían, y no es mucho lo que sepan, no es mucho lo que se sepa. Realmente no ha habido una versión oficial, me refiero al Ministerio Público, Fiscalía inclusive, alcaldías, personerías, en absoluto nada de ello. La única versión que se conoce es la de los militares. Como repito, durante toda la semana habían estado haciendo alusión al hecho. Tenemos versiones que hay niños, niñas desaparecidos. Entonces no sabemos desaparecidos cómo o qué, pero la gente no los encuentra, no dan razón. Tenemos en cada niño, niña, en cada persona, porque también hay adultos, pero quizá no pasan de 25 años, es gente muy joven, y lo que nosotros pedimos es que se esclarezca qué fue lo que pasó allí, por qué el ejército, si tenía indicios de esos reclutamientos, por qué no protegió a la población. Ustedes saben que la población, especialmente los menores de edad, son sujetos de protección estricta y restricta. Así que no previó lo que podía haber ocurrido, por qué no lo hizo de otra manera, por qué no protegió y puso en práctica el derecho internacional humanitario. Con lo que acabaron de hacer el ejército, lo que ha incurrido es una violación, una infracción al derecho internacional humanitario, pero una violación grave al derecho internacional de los derechos humanos. Nos duele profundamente porque son hijos de campesinos, de campesinas, que hace 20 días o 30 días máximo habían hablado con sus hijos, porque el tema de la pandemia pues les obligó estaban estudiando inclusive, y les obligó a salir a buscar trabajo en las fincas alrededor. Entonces, si habían sido reclutados, como se sospecha, y todo apunta a ello, pues el ejército, en vez de ir a bombardear a diestra y siniestra y generar tanto dolor, infringir el derecho internacional humanitario, violentar los derechos humanos de esta población sujeta de derechos, lo que debió haber hecho es algo diferente para la protección de esos niños que no son instrumentos de guerra, que no son máquinas de guerra, como muy bien lo dijo el ministro de la Defensa, Diego Molano, en un acto de irresponsabilidad, pero además de irrespeto y de grosería de un mandatario de ese calado, como es el ministro de la Defensa. Señor ministro Diego Molano, no es correcto que ustedes hagan esas apreciaciones contra población civil, contra niños y niñas. Por favor, creería yo que eso amerita una investigación concienzuda y el apoyo de todos los medios de comunicación para que se esclarezca la realidad, y por supuesto de la comunidad internacional, porque al paso que vamos, la impunidad campante y rampante de parte del gobierno nacional en adelante, y eso no lo vamos a permitir. Javier Darío Restrepo, que en paz descanse, alguna vez me dijo una frase que al final del día, Holman, el periodismo o el periodista no se puede olvidar que termina siendo pedagogía. Me refiero a que les he venido diciendo el miedo que tiene el campesino, el miedo que tiene el funcionario público de la zona para contar la verdad, para salir públicamente a decir esto fue lo que pasó, estos son los testimonios que he podido recabar. Porque en estas zonas denunciar, ponerse del lado de la defensa de los derechos humanos, tiene un precio.
todo esto que estamos hablando aquí para que el titular de algunos medios a esta hora sea Holman Morris, le dice a Néstor Morales que no le va a dar lecciones de periodismo. Me parece que ahí hay una pérdida de perspectiva importante y desconexión de lo que realmente está sucediendo en Colombia y de lo que realmente sucede en la Colombia profunda. Yo no soy la noticia, ni quiero ser la noticia, y espero, y lo digo claramente, espero equivocarme con esta noticia. Como ser humano espero equivocarme de que ojalá no haya habido 10 niños muertos, bombardeados. Pero tampoco podemos o puedo obviar el hecho de que el punto es cómo atacar al mensajero, pero no descubrir la verdad. En este caso, el mensajero es hoy el tercer canal que ha denunciado esto, que nos llama a la gente a denunciarnos y a decirnos nadie quiere hablar de este tema. Con el paso de las horas, con el paso del tiempo, hoy sabemos que hay 2 niños que resultaron heridos de dicho bombardeo y que fueron entregados a bienestar familiar. Y hay otro niño que aparece, una niña más concretamente de 16 años, Dana Montilla, que aparece como muerta en dicho bombardeo, para un resultado hasta el momento de 3 niños. Muy diferente al informe inicial del ejército dando cuenta del bombardeo, donde habla de 10 personas, no dice si adultos o menores, pero sí señala en un primer comunicado de un menor de edad que no es necesariamente Dana Montilla. Estaríamos hablando de, entonces, si es así, estas cuentas de 2 menores de edad que fueron heridos en combate, heridos en el bombardeo, entregados a bienestar familiar, y aparecen 2 niños muertos en el bombardeo. Esto sumado a que hay denuncias de pobladores de la zona que hablan de 14 niños desaparecidos en esa región del país. Quiero llamar la atención, y esta es la primera información, es el comunicado oficial emitido hoy por Medicina Legal después de mediodía sobre este informe de Medicina Legal. Es muy importante, muy interesante, iniciando o empezando desde la hora en que fue publicado el informe oficial de Medicina Legal. El informe oficial con membrete de Medicina Legal oficial fue publicado después de mediodía de hoy. Y aquí llama la atención, y aquí surgen las preguntas, en lo que hace parte de los juegos del engaño de los que nos habla Sun Tzu en el arte de la guerra. El arte de la guerra es el engaño, y para el engaño en la guerra también cuentan las comunicaciones. Reitero, el comunicado fue publicado y revelado oficialmente por Medicina Legal a las 2 de la tarde. Sin embargo, durante la mañana de hoy, el periodista y director Néstor Morales, de la emisora Blue Radio, me hizo una entrevista donde me hizo creer todo el tiempo, por eso me desconcertó, de que había un comunicado oficial de Medicina Legal. Eso no es cierto, señores de Blue Radio, señor Néstor Morales, eso no es cierto. No había en la mañana de hoy comunicado oficial de Medicina Legal, y menos aún, no es cierto que Medicina Legal diga hasta esta hora de la noche del día de hoy, 10 de marzo del 2021, que no había menores en el sitio del bombardeo. Me permito en este momento leer el comunicado de Medicina Legal. Bogotá, 10 de marzo del 2021, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense informa. Primer punto. En la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Villavicencio Meta, fueron recibidos 10 cuerpos el 4 de marzo del año en curso, cuyas inspecciones
a cadáver realizó personal de Policía Judicial en la vereda Buenos Aires de Calamar, Guaviare. 2. Un equipo interdisciplinario conformado por médicos forenses y otros especialistas asumió la necropsia y el proceso de identificación de los cuerpos. Las labores científicas continúan y los resultados serán informados al fiscal del caso cuando se tenga plena certeza sobre las identidades. ¿De dónde saca el periodista Néstor Morales y la emisora Blue Radio que medicina legal desmiente la presencia de niños o de cuerpos de menores de edad en el sitio del bombardeo? En estos primeros 2 puntos de medicina legal del comunicado oficial dicen que siguen las inspecciones, los exámenes forenses y que además medicina legal se los comunicará al fiscal del caso. ¿De dónde saca Néstor Morales y la emisora Blue Radio de que medicina legal desmiente la presencia de cuerpos de menores de edad en dicho bombardeo? Aparece un nuevo dato revelador. En la tarde de hoy, los colegas, concretamente las colegas periodistas, mujeres, Ingrid y Alejandra, de la emisora Marandúa Estéreo de San José del Guaviare, que están en el territorio, pudieron hablar con la directora. Voy a ver mi cuaderno de notas periodísticas. Pudieron hablar con la directora, la gerente mejor, de el hospital de San José del Guaviare. La gerente confirma que fueron valorados 2 menores de edad y que posteriormente fueron entregados a bienestar familiar. Es decir, 2 niños, sí había niños en el campamento, en el bombardeo. Llegaron heridos al hospital de San José del Guaviare, fueron valorados y fueron entregados a bienestar familiar. Desde nuestro hospital San José del Guaviare queremos entregar una información precisa a toda la comunidad. Entre el 2 y 4 de marzo, efectivamente, ingresan a nuestro servicio de urgencia 2 menores de edad de 16 y 17 años respectivamente y 2 adultos de 20 y 26 años acompañados por la fuerza pública. A estas personas se les brindó esta atención en el servicio de urgencias, posteriormente hospitalizados, en el cual se les hace un diagnóstico de unas lesiones de tejidos blandos leves. Dada esta atención, fueron dados de alta los menores de edad bajo la protección del ICBF. Esto dado que se activa la ruta. Para la otra persona adulta se da de alta sin ningún inconveniente. Actualmente tenemos una persona, la 4ª persona adulta en nuestras instalaciones y se le está brindando la atención dado que a esta persona hubo que hacerle una intervención quirúrgica. En el momento está con manejo con antibióticos y analgésicos, su condición de salud es estable. Estaré informando por este mismo medio la evolución final del estado de salud de esta persona. Y mucha atención porque hay pronunciamientos en las últimas horas, pronunciamientos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, quien ha señalado sobre la gravedad de estos hechos, que ya tiene información y que sus operadores están en terreno recabando información al respecto. También se ha pronunciado, y esto es muy importante, Coalco, que es la coalición o la liga contra el reclutamiento forzado de menores. Es un comunicado largo, vamos a ver si alcanzo a leer, y es un comunicado que tiene que ver, entre otras, por el temor que existe de que en ese bombardeo haya habido menores de edad, niños menores de edad,
También por las desafortunadas declaraciones del ministro de la Defensa, Diego Molano, al llamar a los niños máquinas de guerra. Tenemos comunicación en este momento con el alcalde de Calamar. Santi. Voy a pedirle aquí a mi asistente. Adelante, alcalde de Calamar. Oficialmente, pues lo que ustedes conocen de unos muertos, en el cual había una menor de edad, y también unos menores de edad se dirigieron al bienestar familiar en San José del Guaviare, otros 3 heridos en el hospital de San José y 3 adultos también heridos en el hospital de San José. En contados minutos vamos a estar hablando aquí también con el alcalde progresista de la ciudad de Villavicencio, Felipe Harman. Nosotros tenemos conocimiento de que reposan los restos generados por este bombardeo de los niños en la morgue de Villavicencio, que está haciendo medicina legal los análisis pertinentes. Nosotros le estamos haciendo acompañamiento a las familias, hemos dispuesto también de un equipo para que lo reciba, para que hablemos el tema, por ejemplo, en el que han solicitado colaboración relacionado con la destinación final del cadáver, del acompañamiento necesario en este tipo de aspectos para familias tan humildes y en general familias campesinas que sabemos que están arribando a Villavicencio. Hemos hablado hoy con algunas ONGs que tienen un trabajo sobre los niños y la guerra. Precisamente quiero darle la palabra para que sencilla y simplemente nos haga el análisis de lo que esto está representando hoy en Colombia, el reclutamiento forzado de menores y las implicaciones que esto tiene hoy sobre la vida de los niños y las niñas. Pues el Acualico quiere ser contundente en el rechazo de las declaraciones del ministro de Defensa, especialmente el día de ayer, en el que se refería a los niños y las niñas como máquinas de guerra. El Estado debe tener un rol protector de los niños y las niñas y por ende, y de acuerdo también a la normatividad nacional, pues los niños y las niñas menores de 18 años que están ingresando a estos grupos armados o que están siendo vinculados a estos grupos armados deben ser reconocidos como víctimas. Y efectivamente uno no debe referirse a una víctima como una máquina de guerra. Por parte del Acualico tenemos el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado. Podemos dar cuenta de lo que se registró el año pasado hasta el 31 de diciembre. Nosotros registramos 12.446 niños y niñas víctimas de situaciones de guerra, de las que 222 son víctimas directas del delito de reclutamiento y vinculación a los grupos. También para el Acualico es muy importante que la opinión pública conozca que el delito, que los niños y las niñas en la guerra no se reducen al delito de reclutamiento, no hay muchas otras afectaciones en términos de desplazamiento, en términos de acceso, digamos, a ayudas humanitarias, en términos de violencia sexual, también de las que están siendo víctimas los niños y las niñas. Es muy importante que efectivamente por la situación que estamos viendo ahorita con el bombardeo, se genere en la opinión pública pues una opinión frente a el rechazo que puede ser el hecho de que los niños y las niñas permanezcan en la guerra. Me sorprende y me llama la atención que el Ejército Nacional no haya revelado aún el video del sitio del bombardeo, cosa que en otros momentos y en otras oportunidades lo hacen, porque en esta oportunidad no lo han hecho. Es importante que organismos de derechos humanos se hagan presentes en la zona, porque es importante establecer un censo urgente del número de niños desaparecidos en Guaviare, Meta y Caquetá. Precisamente tenemos un sonido telefónico con uno de los padres que da la angustia por la pérdida de su hijo en esta región del país. Escuchemos. Soy hermana de Samir Sebastián Navarro Esguerra. Nosotros, la familia, nos enteramos que él había sido reclutado por las FARC por medio de los campesinos. Ustedes saben, y para nadie es ajeno a la situación de que esas son zonas muy alejadas en donde el gobierno no llega. Él podría estar dentro de las víctimas por una llamada que le hizo el defensor de la Defensoría a la madre, pues en la que le decían que lo más posible era que tuviera que viajar a Villavicencio a sacarse unas pruebas de ADN. Fue lo único que nos dijeron.
Muy buenas tardes, seguimos originando aquí desde Villavicencio, capital del departamento del Meta, con la noticia que ha venido denunciando y dando a conocer a la opinión pública el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz, acerca del bombardeo que se llevó a cabo el 2 de marzo en zona rural del municipio de Calamar, concretamente en cercanías de la vereda Buenos Aires. Lo que ha generado polémica es que en dicho campamento, y el tercer canal se mantiene en lo dicho, en dicho campamento había menores de edad. Empezamos a continuación con las declaraciones entregadas con el mayor general Sergio Alberto Tafur, un día después de llevado a cabo el bombardeo en Buenos Aires, en la vereda de Buenos Aires, Calamar. Adelante, oigan esto. Esta estructura basa su peligrosidad en que se dedicaba al reclutamiento de menores de edad y se demuestra que en esos combates logramos recuperar un menor de edad, logramos sacarlo de las filas de estos criminales. Hay que ser muy preciso en este análisis, para que vean ustedes las contradicciones en las que caen las fuerzas militares. Esta estructura basa su peligrosidad en que se dedicaba al reclutamiento de menores de edad y se demuestra que en esos combates logramos recuperar un menor de edad, logramos sacarlo de las filas de estos criminales. Quisiera aprovechar estos momentos para hacer esta denuncia pública, vuelvo y repito, que lo más execrable que pueda hacer y cometer estos crímenes, estas disidencias de la FARC, es el reclutamiento forzado de menores. Asimismo, en instrumentalizar las comunidades para atacar a la fuerza pública que está en las labores de erradicación en estos 3 departamentos principalmente. Estos hechos delictivos, siendo lo más grave, vuelvo y repito, el reclutamiento forzado de menores. Después de la primera salida de la rueda de prensa del general Tafur, produce otras declaraciones, donde ya reconoce las edades, unas edades de los muertos y heridos en el bombardeo. Y allí inicialmente se encuentran muertos en desarrollo de operaciones 10 personas, se logra la captura de 13 integrantes de estas disidencias, uno de los cuales está herido y inmediatamente nuestros enfermeros de combate le prestan los primeros auxilios y posteriormente en una serie de combates logramos recuperar un menor de edad de aproximadamente entre 12 y 13 años. Y aquí vienen las coincidencias. Coincide con las listas de menores de edad desaparecidos en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, y donde se señala que estos menores de edad son desaparecidos producto de reclutamiento forzado. Sigamos con la siguiente cápsula. Sin tregua contra los narcocriminales que le roban la tranquilidad a los colombianos. En una operación conjunta de nuestras fuerzas militares y de policía fueron neutralizados 13 integrantes de las disidencias de las FARC del criminal alias Gentil Duarte. 10 muertos de ellos en desarrollo de esas operaciones y 3 capturados en Calamar, Guaviare. Estos narcocriminales son responsables del reclutamiento de menores, ataques contra nuestra fuerza pública, secuestro y extracción ilícita de minerales. Entramos en este momento con la madre de con la mamá de uno de los jóvenes que ha sido reportado por las organizaciones de derechos humanos como perdido. Se trata del joven, se trata de Paulina Esguerra, madre de Samir. Bueno, la preocupación mía es la siguiente. Mi niño va a ser aproximadamente 1 año que yo no sé nada de él. Él salió de mi casa un día, pues con la esperanza de irse para el campo, porque como bien saben, no es un secreto para nadie, la pandemia pues nos arrumó a todos. Yo soy una mujer
pues que tengo mis hijos también y soy madre cabeza de familia en el sentido de que tengo mis hijos mayores, ¿sí? Y tengo pues mis 12 niños con el hogar actual. Entonces, somos vendedoras ambulantes donde el día que uno trabaja, ese día come. De pronto mi niño por la situación económica que uno no le podía dar tantas cosas de pronto que él pedía. Un día cualquiera me dijo que él se iba para el campo porque pues había empezado la pandemia, no había estudio, no habían antes, pues que él se iba para el campo. Él salió de la casa un 26 de marzo. Desde ese día no volví a saber nada de él. Vengo a saber de él, a tener razón de él ahorita que por todos los medios de comunicación hay un listado de una cantidad, 10, 12, 14, no recuerdo muy bien, y ahí está el nombre de él. El lunes en horas de la mañana me llaman de Villavicencio, que yo debería hacer, pues debería de acercarme a Villavicencio para de pronto hacer la respectiva prueba o ADN, porque pues habían unos muertos y pues, posiblemente de pronto estuviera él ahí, ¿sí? Yo he tratado de buscar por un lado, por otro, respuestas, obviamente buenas, porque pues uno de mamá no espera recibir noticias malas. ¿Qué pasa? En la distancia en la que yo estoy es muy difícil, estoy lejos porque de aquí a San Vicente a Villavicencio está muy lejos, entonces la verdad yo quiero aclarecer este tema y poder llegar allá, como les repito, por los recursos en los que yo vivo, económicos, de que yo no tengo un empleo fijo ni nada, pues ha sido difícil, entonces yo sí quiero aclarecer esto porque pues yo creo que ninguna madre quisiera vivir pues como esta zozobra que estoy viviendo yo, de que un día dicen que están vivos, que no están vivos, que están muertos, que puede estar entre las víctimas. Cuando él se refiere a máquinas de guerra, están hablando de un niño, de un hijo que tiene madre, que tiene familia y que nos duele tanto como le duelen los muertos del Estado, de la policía. A las mamás pobres nos duelen también nuestros hijos. Muy buenos días, el tercer canal con información extraordinaria desde Villavicencio, concretamente desde Medicina Legal, cuando son las 9 de la mañana en el territorio colombiano, y seguimos haciéndole seguimiento a la noticia que estremece hoy a Colombia y al mundo. El bombardeo llevado a cabo el 2 de marzo en Vereda de Buenos Aires, municipio de Calamar, departamento del Guaviare, donde, digamos, el tercer canal, producto de investigación periodística, puede determinar que nos seguimos manteniendo en esto, que las Fuerzas Armadas, el Ministerio de la Defensa Nacional, tenía pleno conocimiento de que se estaba bombardeando un campamento de una estructura que se dedicaba al reclutamiento de menores de edad. Esta información coincide con las denuncias, con la angustia de familiares en la zona que desde hace varios meses han denunciado la desaparición de sus hijos menores de edad y el reclutamiento forzado de menores de edad. Y se ha lanzado en las últimas horas toda una campaña para tratar de decir que en el bombardeo no había menores de edad. Lamentablemente dicha campaña tiene como punta de lanza a una emisora de radio de nivel nacional y a su director. Pero el tercer canal se mantiene en lo dicho, estamos en territorio, estamos haciendo periodismo, y aquí viene la primera pregunta. Edilberto, ¿cuántos menores de edad has podido enterrar en las últimas horas que fueron víctimas del bombardeo? Hasta el momento van 2 menores de edad que se han llevado hacia la expresión de Puerto Cachicamo, pero también como defensor de derechos humanos tenemos una preocupación porque nos han llamado varios familiares de niños menores de edad que están desaparecidos y que aparecen en los listados que han venido rodando por los medios. Esto como defensores nos preocupa porque las familias están llegando a Medicina Legal y aquí les dicen que aquí no aparecen los nombres de los cuerpos, pero sus hijos siguen desaparecidos y es una incertidumbre total. Más sin embargo, les hacen tomar las pruebas de ADN para verificar si aparecen en algún sitio o no aparecen. Entonces es una situación que como defensores nos preocupa realmente porque las familias viven de escasos recursos en los territorios y venir a Villavicencio, durar 3, 4 días buscando a sus familiares y que en Medicina Legal les digan que no, pero que siguen apareciendo los nombres de sus hijos en un listado, es preocupante. Doña Daisy, confírmame su nombre y a quién está buscando.
Sí, buenos días. Mire, me llamo Daisy, vengo de Puerto Cachicamo. Vengo acompañando al señor Aldine Ruiz en busca de Zaira Ruiz Guerrero, que murió en ese bombardeo, porque nos damos de cuenta por unas redes que están nombrando los nombres de los niños. Y llevamos desde el lunes buscándolos. En estos momentos me encuentro aquí en Villavicencio, en Medicina Legal. Entramos con el padre de la niña y nos dicen que no. Pregunto por otras 3 menores de edad que son vecinos, compañeros, y tampoco resultan las niñas. Me pregunto yo, entonces, ¿en dónde están esos menores de edad? ¿Por qué salen en esas redes entonces? Queremos saber la verdad. ¿Nos los están ocultando o qué piensan hacer con ellos? Miren, pónganse la mano en el corazón y díganos la verdad. Pero entreguen a nuestros hijos si los tienen, ¿a dónde los tienen? Gracias. Daisy, sabemos que es un momento muy difícil, muy triste, pero ustedes alcanzaron a tomarles muestras de ADN a su compañero, ¿en dónde fue, cuándo fue y qué les dijeron para que se acercaran aquí a Villavicencio? Sí, señor, nosotros estamos desde el lunes en San José del Guaviare. Le sacaron la prueba de ADN el martes en Medicina Legal en San José del Guaviare, diciendo que con eso ya identificaban de pronto la niña, pero nada, ya resolvimos irnos el jueves para Cachicamo y nos damos con la sorpresa del viernes que una señora que andaba buscando a su hija y nosotros la preguntamos bastante y nunca nos dijeron nada de ella, decían que no y casualmente la señora llegó aquí a Villavicencio y sí encontró a su hija en Medicina Legal, la hija de doña Amparo de Cachicamo, no le tengo presente el nombre. ¿Cuántos años tenía ella? 15 añitos, sí. Y por eso estamos en estos momentos aquí en Villavicencio. Mi nombre es Janet Conde Cubides, estoy buscando a mi sobrino José David Macías Díaz, que me enteré el miércoles por las noticias que aparecía el nombre del niño. Pues yo no tenía casi conocimiento de la mamá porque pues ella vivía allá en el pueblo. ¿En qué pueblo, perdón? En Cachicamo. Yo vivo en Acacias Meta. Nos enteramos fue por lo del noticiero y pues ahí llegamos a ver cómo nos comunicamos con las tías o con alguien a que nos diera razón qué era lo que estaba pasando. La pregunta mía es, entonces, ¿quién nos va a dar razón? Bueno, al último hicimos posible de que comunicarnos con la mamá, hicimos ya posible, ella se acercó a San José, se sacó la prueba, que es lo que nos tiene esperando, la respuesta, porque ella se la sacó el viernes, y pues aquí estoy en presencia de ella, que no puede estar en el momento. ¿Por qué no puede estar? Porque ya le tocó irse otra vez para Cachicamos, pues por los recursos, creo yo. Esta es la primera página hoy de la versión internacional de New York Times que le da la vuelta al mundo con el bombardeo de niños en el departamento del Guaviare. Quiero leer algunos de los apartes del artículo de la crónica que hace New York Times, firmada y hecha por Julie Turkevich y Sofía Villamil, con el reportaje gráfico de Federico Ríos. Dice lo siguiente, que es lamentable que otros medios colombianos no lo hagan, para entender esta cruda realidad que están viviendo nuestros niños y niñas allá en la Colombia profunda. Dice la crónica que cuando estaban enterrando a uno de las niñas víctimas del bombardeo en Puerto Cachicamo, los niños decían, no queremos bombas. Coreaban los niños marchando por un camino polvoriento hacia el cementerio. Queremos oportunidades. Los pueblos remotos como Puerto Cachicamo aún no ven las escuelas, clínicas y empleos que el gobierno prometió en el acuerdo. El pueblo natal de Jenny Sofía, Puerto Cachicamo, a orillas del río Guayavero, se encuentra en la intersección de la cordillera de los Andes, la región amazónica, y las vastas llanuras del país. Una de las características que lo definen es la ausencia casi total del Estado. El pueblo natal de Jenny Sofía, Puerto Cachicamo, a orillas del río Guayavero, se encuentra en la intersección de la cordillera de los Andes, la región amazónica, y las vastas llanuras del país. Una de las características que lo definen es la ausencia casi
total del Estado. Jamie, una de las niñas muertas en el bombardeo, quería ser periodista. Otra de las niñas, Dana, le escribió a su profesor diciéndole que se le había acabado el internet, que no tenían cómo acceder al internet y que no podía volver a la escuela. Los testimonios que yo recogí en el territorio es que Puerto Cachicamo, desde el mes de marzo del año 2019, no tiene profesor, no tiene puesto de salud. Que los niños que hoy están allí, que hoy cursan un décimo grado, tienen que montarse en una moto, atravesar carretera de trocha 4 horas para llegar hasta la Macarena, donde hay un profesor, y poder adelantar el curso de décimo. La mamá de una de estas chicas, que hoy quiere ser abogada, que hoy no quiere hacer parte del conflicto, que no le interesa la guerra, que quiere y que grita como miles de niños en todo el país: denos oportunidades, Estado colombiano, sociedad colombiana. Ella quiere ser abogada, pero las posibilidades hoy de que esa niña termine reclutada de manera forzada por un actor armado son infinitas. Pero aquí en Bogotá, un ministro dice que son máquinas de guerra. Es indignante para mí, doloroso para millones de colombianos, cómo han tratado de tapar el drama de los niños reclutados a la fuerza, no solamente en el Guaviare, sino en toda Colombia. Somos Tercer Canal, canal de